Tenemos hoy en la tarde a una especialista en relaciones internacionales, fue embajador en Naciones Unidas, vicecanciller. Por eso le preguntamos a Milo Alcalay, de la primera noticia que dábamos hoy, es la situación de China y de Canadá por declaración de persona non grata. Ese mecanismo que en la Convención de Viena se establece precisamente cuando un Estado quiere salir de un diplomático, el otro Estado responde de la misma manera. Eso está previsto en la Convención de Viena, ¿no? Sí, bueno, en la Convención de Viena está previsto la declaración de persona no grata. En la práctica diplomática, normalmente los estados se sienten muy afectados cuando uno de sus diplomáticos es declarado persona no grata, y lo que suele ocurrir es la reciprocidad. Eso. Es decir, no es que esté establecido necesariamente en la Convención de Viena, pero como cada estado es soberano y totalmente no tiene por qué justificar, lo que se ha hecho es esa especie de toma y da, esa reciprocidad que se da. Yo veo eso lamentablemente con preocupación, que se vaya a abusar de una norma que por supuesto tiene todos los estados la necesidad de defenderse, pero a veces se orientan más en el aspecto político de las tensiones geopolíticas, de las tensiones ideológicas, que la verdadera normativa que establece la Convención de Viena. En todo caso, cada estado es libre de definir su propia decisión al respecto. Hablamos hace rato con un especialista en materia ecológica y ambiental. El secretario general de Naciones Unidas nos habla de una especie de apocalipsis en la parte ambiental con el calentamiento global. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista internacional ustedes? Mira, yo creo que es sumamente importante. Claro, va avanzando la agenda ecológica, la agenda mundial, y es uno de los temas fundamentales. Pero lo que no se puede perder de perspectiva es todo ese gran paso que se ha dado en cuanto a los delitos de lesa humanidad. O sea, si nosotros ponemos demasiados temas en torno al Tribunal Penal Internacional, que es la forma de castigar a aquellos jerarcas, presidentes, altos funcionarios que violan derechos humanos, que realizan gestiones que están establecidas en el Tratado de Roma, nosotros tendríamos entonces que mantener y que llevar adelante este aporte en el derecho internacional. Ahora, lo ecológico sin lugar a dudas, y creo que cada vez se tipifica más el delito de ecocidio. No hay tema en la agenda internacional, sea de la agenda de cumbre o de los temas entre gobiernos, que el tema de lucha contra el ecocidio no esté presente. De manera que yo sí creo que es una muy importante medida, pero yo lo vincularía más a los temas de Naciones Unidas que al Tribunal Penal Internacional. Yo dejaría el Tribunal Penal Internacional para aquellos responsables de violaciones de lesa humanidad o de delitos de guerra, que es lo que ha sido creado el Tratado de Roma. Por otra parte, reformar el Tratado de Roma implicaría toda una serie de negociaciones que podría debilitar. Lo que hay que fortalecer y reforzar es ese Tratado de Roma, esa Corte Penal Internacional. Su experiencia en Naciones Unidas como nuestro embajador, representante permanente, se discute mucho ahora el Consejo de Seguridad por todo lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, y el tema del veto, que se impiden llegar a mayorías y minorías. ¿Es posible qué reformas, usted que estuvo dentro del Consejo de Seguridad, pueden ser viables, aumentando el número de miembros, buscando otras soluciones? ¿Cómo ve usted esa parte? Sí, yo creo que el derecho internacional ha ido avanzando cada vez más después de graves conflictos. Hemos visto cómo después de Westfalia, después de la Convención de Viena, después de las reuniones de La Haya, del Tratado de Versalles, cada vez el derecho internacional va dando pasos importantes en cuanto a su perfeccionamiento, como en el caso del fin de la Sociedad de Naciones y el inicio de las Naciones Unidas en 1945 en el diseño de la Carta de las Naciones Unidas, de una serie de principios que se han dado. La invasión de Ucrania genera ciertamente algo muy grave. Algunos altos voceros, el mismo Papa, su santidad el Papa, ha definido que ya estamos en una tercera guerra mundial, dentro de una situación muy distinta a las del pasado, pero eso va a resquebrajar todo lo que ha sido el equilibrio internacional. Y yo estoy absolutamente convencido que una vez que termine ya ese terrible conflicto, puedan darse normas positivas. Una de ellas
es eliminar ese derecho de veto, porque realmente los estados ven con preocupación que precisamente el estado agresor, en este caso Rusia, es el que veta su propia acción en el Consejo de Seguridad para defenderse, y lo hemos visto en otros casos. Entonces, existe dentro de Naciones Unidas dos tendencias muy claras. Una, eliminar el derecho de veto. Yo creo que vamos hacia eso. Y segundo, aumentar el número de representantes permanentes del Consejo de Seguridad. Países como Brasil, por ejemplo, son bien vistos para formar parte también de manera permanente del Consejo de Seguridad. O países como pudiera ser India, Pakistán. India, pudiera ser uno de los Sudáfrica, países. ¿no? Tal vez. Japón, entrar a Algún formar país europeo también, Alemania. Alemania también ha estado muy activo. De manera que, por supuesto que eso siempre genera una especie de tendencia que dice, bueno, si es Brasil, ¿por qué no México? Y si es Brasil y México, ¿por qué no Argentina? Entonces surgen algunos problemas de algunos de los grandes, pero no hay duda alguna. Yo escribí en un artículo hace poco recordando a Stephen Zweig, Brasil, la tierra del futuro. No hay duda alguna que el Brasil, espero que no solamente el Brasil eterno, la diplomacia brasileña, pueda continuar gozando de la confianza. Pues ese es el otro problema, la confianza que se puede tener. Y han habido gobiernos distintos que han mantenido la confianza. Cuando, en el caso específico de Lula, si Lula no mantiene el profesionalismo del Itamaraty, si Lula no mantiene ese arte de Río Branco y de lo que ha sido la diplomacia brasileña, que siempre es el primer país que habla en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando se hacen las reuniones anuales, o cuando hay un puesto importante, siempre se busca un brasileño. Pero para eso es necesario no buscar la polarización que existe hoy en el Brasil, Lula contra Bolsonaro, sí. Lula pareciera que sigue conduciendo el país con un retrovisor, viendo el pasado en vez de ver lo que el Brasil puede aportarle a la comunidad internacional. Vamos a un corte, embajador Milos Alcalay, y después seguimos hablando sobre otros temas propios del derecho y las relaciones internacionales. Ya regresamos.